Romanos capítulo 8 a partir del versículo 28. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él os ayuda en todo para bien. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados, porque habiendo conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que designó anticipadamente los llamó, y a los que llamó justifica, y a los que justifica glorifica. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Estamos en nuestro cuarto punto del TULIP, las doctrinas de la gracia. Y el día de hoy nos toca estudiar la gracia irresistible o llamado eficaz. Repito, gracia irresistible o llamado eficaz. Estoy completamente convencido que esta es una de las doctrinas que más nos gustan a los creyentes. Es una de las doctrinas donde más podemos descansar y reconocer la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Es una de las doctrinas que más evidencia tiene en las Escrituras. La gracia irresistible de Dios, el llamado eficaz. Ahora bien, ¿cómo podemos adentrar a esta doctrina recopilando todo lo que ya hemos venido trabajando? Cuando empezamos a estudiar las doctrinas de la gracia, nos presentamos en primera instancia con lo que conocemos como la total depravación del hombre o la corrupción radical. El hombre, según Efesios en el capítulo 2, muerto en sus delitos y pecados. Según Romanos capítulo 3, versículo 10, donde no hay justo ni siquiera uno, donde no hay quien busque a Dios. En el versículo 23, donde nos muestra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En el Salmo 51, donde nos ofrece la evidencia que en el momento que el ser humano viene a esta tierra, viene en calidad pecadora. El hombre muerto, sin ninguna posibilidad para buscar al Dios de las Escrituras, al Dios santo que demanda santidad, al Dios santo y justo que no está dispuesto a pasar por alto las transgresiones que el ser humano ha hecho a su ley. El hombre corrompido radicalmente merece justamente la ira de Dios, la justa ira de Dios, todo ser humano. ¿Cómo podemos entender que hay personas que serán redimidas y personas que no serán redimidas? Estudiamos la doctrina de la elección incondicional de Dios, donde Dios soberanamente decreta redimir a un grupo de personas específicamente. Los elige incondicionalmente para ser adoptados hijos suyos.
cuando entendemos lo que Jesucristo hace en la cruz del Calvario, cuando entendemos que Jesucristo muere y resucita para el perdón de los pecados de todo aquel que cree, entendemos por las evidencias de las Escrituras que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es eficaz únicamente en las personas que vayan a creer en Jesucristo para vida eterna. Esas personas muertas en sus delitos y pecados tuvieron que ser elegidas incondicionalmente y otorgarles el privilegio, el don de creer, como lo afirma Efesios en el capítulo 2. Para entender eso, tenemos que entender que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue completa y absoluta, suficiente y eficiente para aquellas personas que Dios había elegido incondicionalmente. Si entendemos que ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, si entendemos que ese sacrificio donde Jesucristo muere para el perdón de nuestros pecados y redime a un grupo de personas, donde ya mencionamos que fueron elegidas incondicionalmente, necesitamos ver cómo es que ese muerto espiritual, cómo es que esa persona sin vida espiritual, cómo es que esa persona que no buscó a Dios nunca, cómo es que esa persona aborrecía a Dios, se vuelve a los caminos del Altísimo. Y es aquí donde entra esta doctrina, el llamado eficaz o la gracia irresistible. La palabra gracia en el griego koiné es charis. Regalo, favor, el favor de Dios. El favor inmerecido de Dios a un grupo de personas que han transgredido su ley y que merecen la justa ira de Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados camina en esta tierra ofendiendo y transgrediendo la ley de Dios constantemente, sin importar los decretos absolutos de Dios y sin ni siquiera importarle el que tenga un castigo eterno aquellas transgresiones. A ningún ser en esta tierra le importa. Si tú te acercas a predicar el Evangelio, a las personas les importa más quién va a ser el presidente en esta tierra, les importa más cómo se está manejando la bolsa de valores, les importa más su economía, les importa más el deporte, que tú les digas que se va a ir al infierno si no se arrepiente. Es un hecho. Aborrecen a Dios. Aborrecen al Dios de las Escrituras, al Dios santo de la Biblia. El ser humano le aborrece. Y esa forma en la cual el ser humano ha vivido merece la justicia de Dios. Es decir, es un Dios justo que castigará justamente al transgresor de su justa ley. Merece un justo castigo aquel transgresor. Dios decreta soberanamente
un plan perfecto de redención exclusivo para un grupo de personas. Pero para que esta maravillosa y gloriosa obra eficaz le dé única y exclusivamente la gloria a Dios, este trabajo tiene que ser monergista. Mon, uno. Ergón, trabajo. Trabajo de uno. Monergismo. Esta obra no es sinergista. No depende de dos personas. Entiendo que culturalmente y a través de 2000 años han surgido herejes haciendo pensar que el hombre tiene un supuesto libre albedrío y que el hombre tiene que cooperar de cierta forma con Dios. Si en esto yo en ningún momento quitaré las evidencias de las Escrituras en la cual al hombre se le hace responsable. El hombre sí es responsable de sus actos y de sus hechos pecaminosos, del evidente rechazo ante la grandeza de la gloria de Dios. Yo no estoy quitándole esa responsabilidad al ser humano. La Biblia no le quita esa responsabilidad al ser humano. Esto va más allá de lo que nosotros pudiésemos palpar sapiensalmente sin entender lo que dice la Escritura. La gloria de Dios sobresale en todo el trabajo de la obra redentora. Porque el hombre repudiaba a Dios, el hombre repudia a Dios. ¿Cómo pasa ese hombre que aborrece la ley de Dios a deleitarse en su misericordia? Dios tuvo que intervenir. El hombre que rechazaba a ese Dios tuvo que ser trastornado, tuvo que ser cambiado sobrenaturalmente. Y esta obra le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y empieza desde el trabajo que hace Dios en los elegidos, como antes mencionamos y en la lectura que dimos en Romanos en el capítulo 8, lo hace por medio del Espíritu Santo, aquel que da convicción de pecado. Aquí es donde yo quiero traer a escena aquellos dos llamamientos de los cuales ya hemos hablado: el llamamiento externo y el llamamiento interno. El llamamiento externo de la obra redentora del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Nosotros salimos a las calles, nosotros nos presentamos ante personas, nosotros estamos en una mesa con nuestra familia y nosotros les hablamos el Evangelio. El Evangelio tiene un fin, una buena noticia. Una buena noticia de salvación para la persona que está en estado de condenación. Hay una buena noticia para la persona pecadora, que Cristo Jesús vino a esta tierra, murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Y ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario nos reconcilia gratuitamente con Dios por su mera gracia y nos hace partícipes de su gloria eterna. Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Nosotros predicamos eso, pero unos creen y se deleitan en eso. Y
Y otros no creen y aborrecen ese hecho. Se predica con la misma elocuencia. Se esfuerza uno en predicar el evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso mismo me esfuerzo. Tiene que haber un llamado interno. En ninguna forma es la decisión del hombre. Porque el hombre muerto en sus delitos y pecados, con la capacidad de decidir entre alternativas y reconociendo que sus alternativas están guiados por lo que le dicte su conciencia, su mente y su corazón, y entendiendo que el corazón del hombre es perverso y engañoso, corrompido por el pecado, el hombre siempre se inclinará a tomar decisiones que no glorifiquen a Dios. A menos que Dios intervenga sobrenaturalmente en la vida de dichas personas. Este llamado puede trastornar a la persona más dura sobre la tierra. No estoy hablando del llamado externo. La persona podrá ser muy elocuente al predicar, con mucha retórica y conocimiento. Pero Dios necesita ser el que obre en ese corazón para ser trastornado. Y así sea la persona más dura en esta tierra, esa persona se volverá a los caminos del Altísimo. Prueba está el apóstol Pablo. Creo yo que es uno de los ejemplos donde más nos podemos deleitar en la evidencia de este llamado, donde el apóstol Pablo va rumbo a Damasco, pero él iba rumbo a Damasco como un perseguidor del cristianismo. Él iba rumbo a Damasco con el corazón endurecido y odiando a los cristianos, tratándolos como si fuesen una secta que perturbase el judaísmo, dando el consentimiento para matar a cristianos, siendo partícipes de persecuciones brutales y asesinatos brutales hacia el cristianismo. Lo registra la Escritura. Él iba con un corazón lleno de odio hacia el cristianismo. No había poder humano en esta tierra que detuviese a Saulo de Tarso, un hombre celoso del judaísmo, discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Él iba dispuesto a acabar con cualquier cristiano que se le parase enfrente, pero con ese corazón endurecido, con una decisión firme en las elecciones de sus alternativas a Dios, por su misericordia y su gracia, cambia radicalmente el corazón de ese hombre. Y de ser Saulo de Tarso, el perseguidor, se convierte en el apóstol Pablo, el hombre que más ha trabajado en la tierra para nuestro buen Dios. Usado sobrenaturalmente, inspirado divinamente para escribir
cartas a los cristianos, cartas llenas de amor, cartas llenas de confort, cartas llenas de doctrina, exaltando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se le pidió en algún momento su opinión al apóstol Pablo para cambiar del régimen farisaico al cristianismo? ¿Se le pidió su opinión al apóstol Pablo para aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Se le pidió su opinión al apóstol Pablo si quería tomar su decisión por Cristo? Dios sobrenaturalmente lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, lo había elegido incondicionalmente. Ese hombre muerto en sus delitos y pecados fue elegido incondicionalmente. Y la parte B dice: y me llamó por su gracia. Fue apartado por el vientre de su madre. Vivió una vida dentro de la secta farisaica. Se condujo como un fariseo hasta que Dios, por su gracia, le llamó. Versículo 16 del capítulo 1 de Gálatas: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Eso es lo que dice la Escritura verdaderamente. Bueno, ¿cuáles son las evidencias verdaderas de una conversión? Si nosotros vamos a Juan capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que viene a mí, no le echo fuera. La común mentira que personas dicen es que yo he buscado a Dios, pero no es verdad. Quien busca a Dios es porque Dios lo ha dado al Hijo, y el Hijo no le echará fuera. Versículo 44 del mismo capítulo dice: nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí. Está hablando de una exclusividad. A menos que el Padre que me envió los traiga, y yo los resucitaré en el día final. Repito, versículo 44: nadie puede venir a mí si no toma su decisión por Cristo. Es lo que dice el versículo. Nadie puede venir a mí si no me elige. Nadie puede venir a mí si no me aceptan en su corazón. Nadie puede venir a mí si el Padre, está hablando de la soberanía inmutable y absoluta de nuestro Dios y Señor Todopoderoso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere, y yo los resucitaré en el día postrero. Es decir, que el fin de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para gloria y alabanza de nuestro buen Dios, es para el perdón de pecados de aquellos que Dios va a redimir. No es para alegrías y bienestares y dichas aquí en la tierra, hablando económicamente. Está hablando específicamente de la redención de los elegidos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere, y yo los resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Los hombres pueden oír el llamamiento externo, todos pueden estar expuestos a la predicación del Evangelio, pero solamente los que el Padre le da al Hijo, porque pertenecen al Padre, serán los que son redimidos. Dios necesita hacer una obra sobrenatural. Dios es el que revela en nuestro corazón. Es lo que le pasa al apóstol Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? El versículo 16 responde Simón Pedro: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 dice: entonces Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Dios quien abrió el entendimiento entenebrecido de nuestro buen hermano y apóstol Pedro. Después el mismo apóstol Pedro, al cual le fue revelada esta maravillosa verdad, vean lo que escribe en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9. Quiero esperarlos. Ese Pedro que fue cambiado radicalmente, que se le fue revelada la bendita verdad, vean lo que él escribe en su primera carta en el capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es quien los llama? Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Un linaje escogido, elegido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. En el capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios hace la obra sobrenatural en la vida de las personas. Nos llama la gracia irresistible para los elegidos, muertos en sus delitos y pecados. Están expuestos a este llamado externo. Todos están expuestos. Pero Dios debe y es el único que puede traer a esa persona espiritualmente muerta y darle vida. El hombre no se puede dar vida por sí mismo. Lázaro no pudo darse vida por sí mismo. Lázaro ni siquiera pudo opinar si quería ir o no quería ir, si quería salir o no quería salir. Nuestro Señor dio una orden y fue así. Lidia, vendedora de púrpura, está el apóstol Pablo predicando el Evangelio, y la Escritura dice que estaba atenta Lidia a las palabras que el apóstol Pablo estaba dando, otorgando de una forma insistente acerca del Evangelio. Y la Escritura dice que Dios
abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta. Dios fue el que transformó a Lidia. Eso lo pueden ver ustedes en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 14. Dios cambió la vida de esta persona que no podía por sí mismo hacer algo o retener o renegarse a algo. Dios tuvo que cambiar a esa persona. Dios le dio vida a esa persona muerta en sus delitos y pecados. Dios soberanamente, sin que nosotros tengamos una opción de decidir, rechazar internamente esa salvación, porque todos la rechazamos exteriormente, hasta que a Dios en su gracia le place redimirnos. Todo ser humano que ustedes le prediquen el evangelio rechaza externamente, te da ideas, conceptos que tienen ellos de Dios, conceptos que tienen ellos del cristianismo. Dentro de algunas iglesias hacen obras de teatro, conciertos, eventos culturales para atraer personas a Cristo. Lo que yo veo en la Escritura, lo que la Escritura afirma, lo que nuestras confesiones de fe, ya sea la de Londres de 1677, 1689, la confesión de Westminster, los cánones de Dort, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga, los documentos de San Agustín, que esta teología no es nueva. Ni siquiera Calvino, que se conocen como los 5 puntos calvinistas, ni siquiera Calvino fue el inventor o promotor o primer promotor de esta doctrina. De hecho, los que han leído la institución de la religión cristiana, ustedes verán que Juan Calvino tiene arraigada una profunda teología agustina, desde tiempos de Agustín, pero no porque Agustín también, a pesar de ser un buen teólogo, promulgó la doctrina de la gracia irresistible o el llamado eficaz, sino porque el apóstol Pablo lo predica en sus cartas, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, Efesios capítulo 2. Nuestro Señor Jesucristo también habla. Dice, nadie, absolutamente nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trae. Punto. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trae. Y nosotros nos regocijamos en esa doctrina y nosotros alabamos a Dios. Y si ustedes van a los escritos que tenemos actualmente, siglo XX, siglo XXI, aquellas grandes enciclopedias de teología sistemática, aquellos grandes escritores de teología sistemática, todos añaden la gracia irresistible, el llamamiento eficaz de Dios. Una doctrina que está en todas las escrituras, pero sobre todo una doctrina que tenemos que entender, que humilla el corazón soberbio del hombre. No fue la decisión del hombre, fue la misericordia de un Dios todopoderoso a la conciencia y corazón de un hombre caído, muerto en sus delitos y pecados. Exalta la gloria de Dios, lleva a lo más sublime la gloria de Dios. No hay oportunidad en base a la evidencia bíblica que el hombre
diga lo opuesto, a menos que cierre las Sagradas Escrituras y que conciba a Dios mediante sus pensamientos, mediante sus analogías, mediante sus concepciones humanistas. No, nosotros tenemos la Sagrada Escritura y nosotros creemos en la sola Escritura. Y sabemos que este es el medio por el cual nosotros vamos a conocer lo que Dios quiso que cada uno de nosotros conociese de Él. Y esta doctrina tan maravillosa y tan gloriosa le da un descanso al creyente. Le brinda toda la gloria a Dios, con la absoluta certeza que la soberanía de Dios no será interrumpida por nada ni por nadie. Aquellas personas que fueron elegidas incondicionalmente, repito, aquellas personas que fueron elegidas incondicionalmente, en las cuales se cumple efectiva y suficientemente la expiación limitada de Cristo, o efectiva de Cristo, serán llamados eficazmente por la gracia de nuestro buen Dios, la cual será irresistible, como lo fue para el apóstol Pablo, como lo fue para Lidia, la vendedora de púrpura, como lo fue para Pedro, el apóstol, como lo es y lo será para todo redimido en todas las épocas, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Donde la soberanía de Dios y su gracia y misericordia nos lleva a un entendimiento más grande de su bondad a nosotros. Porque no solo a pesar de que estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados y mereciésemos la justa ira de Dios, Él nos elige desde antes que todo fuese. Incondicionalmente, pues no existía virtud alguna en nosotros para que Él nos eligiese. Pues no, la Escritura dice que no había aún elegido a Jacob, no había aún nacido Jacob, ni había nacido Esaú. Y Dios, soberanamente e inmutablemente, eligió a Jacob. Mas amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Él nos elige incondicionalmente y esa expiación de Cristo se hace efectiva, eficaz en cada uno de nosotros. Y Él, al hacer toda esa obra, Él es el que nos llama a los pies del Maestro. Es el que nos trae. El Padre nos lleva por medio de su Santo Espíritu. Nosotros aborrecíamos a nuestro buen Dios. Todo lo que tuviese que ver con Él. Y el hombre, como el apóstol Pablo, no se puede resistir a eso. Sino el apóstol le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ninguno de nosotros se pudo resistir a esa gracia. En el momento que Dios trastorna por medio de su Santo Espíritu la vida del creyente. Una decisión que ninguno de nosotros tomó, a pesar de las influencias paganas, de las doctrinas erradas como el pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo. Fue
es y será siempre la gracia de Dios. Amén.